Bienvenidos a este podcast ¿Quién tiene la verdad? Vivimos en un mundo donde todos opinan, pero pocos se ponen de acuerdo. Entonces nos surgen algunas preguntas claves, como ¿existe una verdad absoluta? ¿Quién tiene la autoridad para decir qué es verdad? ¿Existe Dios realmente? ¿Podemos confiar en la Biblia? Hoy no solo responderemos, sino que lo haremos con ejemplos reales y a la luz de la palabra de Dios. Una de las preguntas más importantes o de las preguntas que más nos hacemos es: ¿existe una verdad absoluta? ¿Puede haber muchas verdades o una sola? Y les quiero dar un ejemplo. Si una persona dice 2 más 2 son 4 y otra dice 2 más 2 creo que son 5, no pueden estar ambos en lo correcto, ¿verdad? Tendría que estar alguien bien en lo correcto y alguien equivocado. La verdad no depende de lo que yo crea. La verdad es objetiva. En Juan 17:17 nos dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos enseña que la verdad absoluta, que la verdad proviene de Dios y la palabra es la que nos santifica. Si existe una verdad absoluta y no cambia según la opinión humana, si la verdad cambia según mi creencia, no es una verdad absoluta. Por eso el ejemplo de 2 más 2 es 4 es una verdad que todos conocemos. Pero si llega alguien a decir que 2 más 2 es 5, ya le estaríamos diciendo que miente, que no está en lo correcto. Así es una verdad absoluta. Eso nos conlleva a otra pregunta. ¿Y quién tiene la autoridad para decir la verdad? Si existe una verdad, ¿quién la define? Es la pregunta más exacta. Por ejemplo, un estudiante no puede cambiar las respuestas de un examen solo porque cree que está bien. La autoridad la tiene el profesor. Si el estudiante no estudió o no comprendió el tema y es sometido a una evaluación y responde erróneamente, no se le puede dar la razón al estudiante que no está en lo correcto solamente porque él cree que es la verdad. La verdad la tiene el profesor, la autoridad depende del profesor. Y bajo ese mismo parámetro, vamos a Isaías 55, del versículo 8 al versículo 9, nos da una frase muy ilustrativa que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Romanos capítulo 3, el versículo 4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Para concluir, ¿quién tiene la autoridad para decir la verdad? La autoridad no está en el hombre, la autoridad está en Dios. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Existe realmente Dios? ¿Es lógico creer en Dios? Si ves un celular, sabes que alguien lo diseñó. El universo es mucho más complejo. ¿No tendría un creador? Cuando vemos un aparato electrónico o vemos una máquina creada, sabemos o investigamos su manual, vemos o conocemos quién fue el inventor, como el inventor del teléfono, el inventor del auto, y creemos que alguien lo tuvo que haber hecho. No podemos pensar que existió con un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando vamos al mundo, podemos decir, o hay personas que están diciendo que el universo se creó por sí solo. Pero la palabra de Dios nos muestra en Romanos capítulo 1, versículo 20, lo siguiente: las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles.
Y Salmos 19:1 es más específico al decir, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la Biblia inicia diciendo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación es una evidencia de que hay un creador. Si hay una creación, debe haber un creador. Pero entonces, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Podemos confiar en la Biblia? Un libro escrito por más de 40 autores en diferentes épocas, pero con un solo mensaje coherente. Esto no es una casualidad. Hay muchas pruebas de la credibilidad de la Biblia. Hay miles de copias de manuscritos bíblicos, mucho más que cualquier otro libro antiguo, lo que permite comparar textos y confirmar que el contenido se ha preservado fielmente a pesar de tantos años. Los manuscritos son muy cercanos a los originales y fueron escritos en grandes cantidades. La Biblia tiene muchísimos manuscritos que cualquier otro libro antiguo, lo que permite comparar texto y detectar posibles errores de copia. Por ejemplo, más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento y más de 10.000 manuscritos están en latín. Miles de manuscritos en otros idiomas antiguos. Existen en total más de 24.000 manuscritos o copias de la Biblia, del Nuevo Testamento. Además, descubrimientos arqueológicos que corroboran que lo que dice la palabra de Dios es exacto. Ciudades, lugares, reyes que pasaron a lo largo de la historia en la cual están depositadas en la Biblia. El cumplimiento de las profecías. Isaías habla de muchas profecías, habla de Jesús, lo cual se va a cumplir 1000 años después con una exactitud. Daniel, el profeta que estaba en cautiverio, profetiza lo que va a pasar en Babilonia con los persas y se va cumpliendo a su totalidad. Se cumple y llega también a la época de los griegos y también se cumple con una exactitud, tanto que los historiadores dicen que el que escribió Daniel tenía que haber conocido la historia para ser tan exacto, pero sabemos que esto es de Dios. Por eso sí podemos confiar en la Biblia. La palabra nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Pero nos lleva a otra pregunta, ¿la ciencia contradice a Dios? ¿Ciencia o fe? ¿Qué debemos escoger? La ciencia puede explicar cómo funciona un carro, pero no quién lo hizo ni para qué. Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por filosofías. La ciencia explica el cómo, Dios explica el por qué. La ciencia nos puede explicar cómo funciona algo, pero nunca nos va a explicar para qué se hizo ni quién lo hizo. Eso no lo hace la palabra de Dios. Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Sabes quién es Jesús? Porque la Biblia habla o traza desde Génesis hasta Apocalipsis el nombre de Jesús. Esos 40 autores muestran que todo apunta a Jesús, pero la pregunta más importante es, ¿quién es Jesús? Un hombre que afirma ser Dios solo puede ser un mentiroso, un loco o realmente Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos 4, versículo 12 dice, en ninguno hay otra salvación, haciendo referencia que Jesús es el único que nos puede salvar. Jesús no es una opción más. Jesús es la verdad, como lo dice en Juan 14:6. Él es la verdad para el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema del ser humano? Si Dios existe, ¿por qué el mundo está tan mal? No tenemos que enseñar
a nuestros hijos a mentir o a desobedecer. Eso ya está en su naturaleza. Como lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división. El problema no es externo, es el pecado en el corazón. Nadie le enseña a sus hijos a hacer el mal. Cuando ellos nacen, ya vienen con la condición de pecado. Por eso muerden a su misma madre que los está alimentando, porque vienen con esa naturaleza pecaminosa y debemos enseñarles a hacer el bien. Para concluir, volvamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Existe la verdad? Sí, sí existe. La verdad absoluta existe. ¿Quién tiene la autoridad? La autoridad la tiene el Creador, nuestro Padre, Dios. ¿Existe Dios? Sí hay evidencia, porque la creación cuenta la gloria del mismo Dios. La creación muestra que hay un Creador perfecto y soberano. ¿La Biblia es confiable? Sí. Históricamente se ha probado que la Biblia tiene veracidad y es totalmente confiable. Ahora, la pregunta más importante no es qué es la verdad, sino ¿vas a vivir conforme a ella? Mi invitación es a que aceptes a Jesús a tu corazón, dejes que Él controle tu vida y comiences a caminar por fe, mirando que Él tiene el control de tu vida. Porque conocer la verdad no es suficiente, hay que decidir qué hacer con ella. Dios me los bendiga. Muchas gracias.